Subimos a las redes y les voy a compartir una pequeña pantallita simplemente de ayuda a memoria. ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces, el cálculo del haber jubilatorio, por supuesto, de la caja ANSES. No estamos hablando de ninguna otra caja o de las demás de 200 cajas que hay en Argentina y nos concentramos en la caja de ANSES. Eso es muy importante saberlo porque cada caja tiene diferentes tipos de cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber para saber si ANSES, cuánto vamos a cobrar o para saber si ANSES nos calculó bien? Entonces ahí tenemos que distinguir dos situaciones. Una es distinguir si la persona ya está jubilada o pensionada. Y la otra es si no está jubilado o pensionado, podemos llegar a hacer un cálculo tentativo. ¿Sí? Si nosotros seguimos trabajando o no trabajamos más y queremos hacer un cálculo tentativo, podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, siempre para la caja ANSES vamos a necesitar dos claves. Una, la clave del portal MeAFIP. Y los que hacen conmigo los cursos en el Consejo Profesional u otros cursos saben lo importante que es, porque en el portal MeAFIP nosotros vamos a poder ingresar al SICAM, ver los aportes de autónomos, ver los aportes como monotributistas, ver los aportes del servicio doméstico si los tuvo que los tenemos que cargar y liquidar correctamente el SICAM que en el 80% de los casos siempre está mal liquidado o porque se le pone mal la categoría o porque a una categoría 00 le agregan la matrícula profesional cuando no correspondía o porque hay periodos completos, lo que sería un curso de un SICAM 2, hay periodos completos 83, 93 y hay deuda y entonces se prescribe todo el periodo y no se revisa en ese periodo que era lo que está pago. Y tenemos una característica, la generación anterior a la nuestra, o la que es la anterior a la mía, era una generación que todavía pagaba, a diferencia de la nuestra de hoy, ¿sí? Entonces, es muy posible que haya muchos años como autónomos y nosotros tenemos que rescatar todos los años de autónomos porque son los que computan al haber, junto a la relación de dependencia. Entonces, si la persona no estaba jubilada o si está jubilada, necesitamos sí o sí la clave de AFIP. A su vez, porque podemos meternos en la parte de los planes, ver desde los planes qué es lo que tiene. Por ejemplo, si hubiese accedido a planes Mi Facilidades y no están imputados, tenemos que hacer que AFIP los impute para que eso arrastre en la sumatoria del programa SICAM. Eso por un lado. Y la otra es la clave del portal Mi ANSES. ¿Por qué? Porque en la clave del portal Mi ANSES vamos a tener la historia laboral. Ahí mismo en la historia laboral vamos a encontrar que vamos a tener la historia, lo que sería el PUC de autónomos, y eso sirve muchísimo cuando no tenemos la carpeta de réditos de hace 30 o 40 años atrás. El otro día hicimos una corrección con una de las chicas y resulta que la persona le ponía 00 como tenía el registro del PUC en SICAM, y es un registro erróneo porque en el padrón único en el padrón histórico de autónomos estaba registrado con la categoría 299. Entonces pudimos salvar casi más de 34 años que estaban pagados a la perfección y correctamente. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, si ya está jubilado o pensionado, ambas claves. Sin las claves no pueden salir a hacer nada. Hoy no se puede salir a hacer nada. Entonces, teniendo ambas claves, nosotros podemos ofrecer un cálculo tentativo a alguien que está trabajando o alguien que ya está jubilado, podemos verificar y hacer la corrección de cómo calculan CES, no lo que debería para ir a un reclamo judicial, ¿sí? Entonces, ustedes tienen en la caja de ANSES diferentes tipos de servicios y de beneficios, ¿sí? Tenemos la PAD, que es la jubilación anticipada para quienes tenían los más de 30 años de aporte a junio del 2023, que ahora termina en septiembre, no creo que se renueve. Tenemos que se paga, se liquida el 80%. Tenemos el retiro transitorio por invalidez para aquellos que se invalidan siendo autónomos o estando en relación de dependencia, para lo cual es muy, muy importante estar haciendo aportes o como monotributista, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso se accede el RTI, el retiro transitorio por invalidez, se puede jubilar antes de la edad
se va con una tasa de sustitución del 70 si es regular, y si es irregular al 50. Por eso es muy importante aportar, porque tiene una tasa de sustitución muy alta que no la tiene la jubilación ordinaria. La PEA, ¿sí? Que es la jubilación por edad avanzada, que la PBU se paga el 70, la jubilación ordinaria, cuyo componente del haber es la PBU, la PC y la PAP. La PBU es la prestación básica universal, que hoy por hoy están todos iguales. Cuando se originó la ley en los años 90, la PBU se pagaba un 1% por exceso a los 30 años, y eso impactaba muchísimo en el haber. Lamentablemente eso en el 2017 se cambió, se modificó. ¿Sí? La PC, que es la prestación compensatoria, que son todos los haberes o los aportes que yo tuve en relación de dependencia y de autónomo como monotributista o servicio doméstico antes del 6 del 94, y la PAP, el adicional por permanencia, que eso es lo mismo, pero después del 6 del 94. Se hacía esa diferencia porque estaba el régimen de las FJP. Hoy por hoy no tiene sentido hacer esa diferencia, y uno puede hacer el 1,5 por la cantidad de años totales y ese coeficiente multiplicarlo por el promedio actualizado, que es lo que vamos a ver. Pero es lo que tenemos hoy: la pensión directa, que es igual al RTI, que es pensionar a alguien, una pareja, por ejemplo, se muere el marido o se muere la mujer, ya estaba jubilada y accede automáticamente a la jubilación, ¿sí? Entonces, eso sepámoslo. Y después, por ejemplo, la pensión derivada, que también es lo mismo que la pensión directa, y cada hijo concurre con la madre en un 20% sin tope. Esto tengámoslo. Después está la jubilación por HIV, la pensión de madre de 7 hijos, la PNC, que no es de ANSES, ¿sí? Pero que tiene un haber mínimo garantizado. Eso sepámoslo, que en la caja ANSES tenemos la mayoría de estas prestaciones, y hay unas cuantas más, ¿sí? Porque después hay leyes especiales, de regímenes diferenciales, etcétera. Entonces, ya hablamos cómo se compone el haber: PBU, PC y PAP. Tengo gente que todavía sigue ingresando acá. PBU, PC y PAP. Hoy yo les puse para quien necesite la filmina, que ya no se necesita dividir en PC y PAP, pero ANSES en el recibo de sueldo sigue marcando la diferencia. Y hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que es la movilidad de las prestaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Desde abril del año pasado, la primera ley de movilidad que salió en Argentina es del 2009, cuyos haberes se actualizaban cada 6 meses, ¿sí? Fue el famoso 82% móvil que vetó Cristina Kirchner. Después vino una fórmula nueva de movilidad con Mauricio Macri. Después, que se hizo cada 3 meses. Después vino otra fórmula de movilidad, hubo aumentos suspendidos por decreto y se daban por decreto. Vino la fórmula de movilidad de Alberto Fernández, que también se hacía trimestral. Y desde el año pasado, por decreto, desde abril del año pasado, el nuevo gobierno hizo la movilidad de las jubilaciones por a través del índice IPC, índice de precios al consumidor. Entonces, todos los meses varían todos estos importes que hacen a los aportes y a las contribuciones, ¿sí? El haber mínimo garantizado, que va con bono; el haber máximo, que se paga de jubilación. Por eso, si tengo jubilación y pensión, me la van a topear. Para septiembre es 2.155.000. El bono extraordinario previsional, la PUAM, que es esa jubilación que hombres y mujeres pueden adquirir a los 65 años sin aportes y teniendo la residencia en el país; la PNC, la no contributiva; la PBU, la base mínima imponible, o sea, si yo tengo a alguien en relación de dependencia, sobre qué sueldo mínimo tengo que sí o sí hacer aportes y contribuciones, que es 107; y la base máxima imponible, 3.505.000. O sea, si yo tuviera hoy dos trabajos de 3 millones, ¿sí? Mis aportes al aporte jubilatorio va el 11% sobre 3 millones, no va sobre los 6 millones que me suman los dos sueldos, ¿sí? Mientras que el empleador concurre por el total. Y después está bagatela, que eso es a la hora de dejar, ¿cómo se llama?
es a la hora de dejar intereses en el SICAM, y el valor de la cuota de la UCAP, ¿sí? Que todavía es una moratoria cara a 31.000 pesos el mes, que sigue vigente junto a la moratoria 24476. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que se modifica todos los meses y que Diario Previsional, Edith Martínez, lo publica gratuitamente todos los meses. Yo ya ni siquiera lo actualizo porque voy y lo miro y lo saco de Diario Previsional del Facebook o del Instagram porque es perfecto como lo tiene. Entonces yo lo que hice es traspasarlo acá y tener en cuenta todo esto para la movilidad. ¿Por qué? Porque cuando haces el cálculo, va a tener en cuenta dos características. Una es el reajuste del haber inicial. ¿Cómo traigo una remuneración del año 68 al día de hoy? ¿Cómo la actualiza? Pero y después, a partir de que nos jubilamos, ¿cómo esas jubilaciones se actualizan? ¿Sí? Entonces, esto va a ser la movilidad. Nosotros tenemos que tener muy en claro que hay conceptos que no van a computar al haber. El monotributo lamentablemente no computa el haber, casas particulares no computa el haber, muchas moratorias de empleadores no computan al haber, la moratoria que hubo en el 2002, 2005, la última el año pasado, solamente 5 años computaban al haber, y me sirven para llegar a los 30 años, pero no si tengo años en exceso, no me computan al haber. El tiempo de desempleo, las tareas de cuidado, la SUCAP y la UPDP, UPDP es la moratoria que finalizó en marzo, no computan al haber. Entonces, PBU. Antes la PBU, cuando salió en el año 90, en el año 94, con la ley 24241, sumaba un 1% por cada año extra, ¿sí? A los 30, y realmente era importante, pero luego, en el 2017, o antes, la PBU se congeló y todo el mundo pasa a tener la misma PBU, que hoy la PBU para el mes de septiembre, como dice acá, está en 146.512. Y da lo mismo si trabajaste 15 años y los otros 15 compraste moratoria, o si trabajaste 47 años o 46 años o 52 años, ¿sí? Da lo mismo. Eso es exactamente igual. Así que la última PBU, si yo no recuerdo, fue en el 2009 con la ley de movilidad y ahí se congeló. Tenemos también la prestación básica universal, la nueva, acá la tienen cargada con los 146, que es la PBU, con los 146.512. Y ahora sí, entramos en cómo se calcula el haber. El haber se calcula de la siguiente manera. Es el 1,5 por cada año de servicio o fracción mayor a 6 meses y un día, ¿sí? Y ese coeficiente se lo agrego, se lo calculo al promedio de los últimos 120 remuneraciones o de los últimos 10 años, sin importar cuándo fueron. No importa si yo estoy trabajando ahora o si yo trabajé en los 90 o si yo trabajé en los 80 o si yo trabajé en los 70, si yo trabajé antes del 94 o después del 94. Tengo que juntar los últimos 10 años de relación de dependencia y eh, hacer el cálculo, actualizarlos, ¿sí? Entonces, en este caso acá, nosotros vamos a tener, el haber va a ser el 1,5 por cada año de servicio, fracción mayor a 6 meses y un día, y ese coeficiente va a ir sobre el promedio de los últimos 10 años y sobre el promedio de la renta de autónomos, no de monotributo, ¿sí? Sobre todo el promedio de la renta de autónomos. Esto es importante saberlo porque solamente la relación de dependencia y solamente el autónomo van a ser los que me van a computar al haber. ¿Mm? Tengamos presente que la PC tiene un tope de 35 años, tengamos presente que la PAP tiene un tope también de 35 años y eso se va a dar para el 2029. Tengamos presente que la ley 24241 marca más de 9 topes, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa ahora poder entender esta fórmula, la del 1,5, ¿sí? Por el promedio y de qué manera ANSES lo actualiza.
El régimen del monotributo, acá tienen la historia del monotributo que antes computaba, después ya dejó de computar, no computa la haber. Hay muy poquitos casos, yo de 5 o 6 que veo por semana como monotributo, hay uno solo por año que pude rescatar que le computaba el haber y no tienen que estar buscando el adicional de los pesos 33 que pagó, porque automáticamente el SICAM se los hace computar o no, le trae los años que computan o no. Así que eso es automático. Ustedes van ahí, van a hacer la diferencia en si es un monotributo que computaba o que no computaba, pero para el caso es lo mismo, porque yo ahí lo tomo como si fuera un autónomo, ¿sí? Entonces, también está el cálculo mixto cuando tengo aportes al mismo tiempo en relación de dependencia y en autónomo. ¿Sí? Y ahí hay que tener en cuenta que la relación de dependencia computa doble. Así que es re importante quienes puedan hacer el esfuerzo contributivo en los últimos 10 años o el último tiempo, si están en relación de dependencia, que aprovechen. Y acá vamos a ver un ejemplo, ya para entrarnos en el ejemplo y ver cómo calcula con el RIPTE. Acá ustedes van a tener, ¿sí? Si no está jubilado, le vamos a tener que pedir la clave del portal AFIP, la clave del portal ANSES, bajar la historia laboral, verificar que no haya huecos en la historia laboral, sino pedir un reconocimiento de servicios, ¿sí? Y vamos a sumarle todos los años del SICAM más todos los años que tengan relación de dependencia. Si la persona está jubilada, vamos a pedir lo que llama el detalle de beneficio. Y en ese detalle de beneficio nos van a salir un montón de datos que van a ser la fecha de cierre de cómputo, la fecha del acuerdo, la fecha de adquisición, la fecha inicial de pago, la fecha de solicitud, el promedio de las remuneraciones actualizadas en relación de dependencia y el promedio de las de las remuneraciones actualizadas en autónomos, ¿sí? Ahora, el punto es verificar hoy en este pequeño cursito cómo actualiza ANSES. Y ANSES lo que va a hacer es lo siguiente. Según la última resolución, la del 3 del 2021, ANSES tiene que actualizar por lo último que suceda, la fecha de solicitud o la fecha de cierre de cómputo. Generalmente lo último que sucede es el cierre de cómputo, ¿sí? Porque uno pide la jubilación y hacen el cierre de cómputo lo pueden hacer para atrás o lo pueden hacer hacia adelante. La última es la fecha que nosotros vamos a verificar cuál es la última fecha que a nosotros nos aparece, ¿sí? Vamos a ver. Cierre de cómputo 11 del 23, solicitud 12 del 23. ¿Cuál es la última? Al 12. Entonces, ANSES me tiene que actualizar todo al mes 12 del 2023. ¿Y con qué índice lo va a actualizar? Lo va a actualizar con el RIPTE, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es este cálculo, y acá me cuesta un poco explicarles esta fórmula de matemática, que es tomar el mes antiguo, por ejemplo, acá yo les puse un ejemplo, el mes 01 del 2007, donde se pagaba 2.521 pesos. Lo que vamos a hacer es buscar el RIPTE de ese mes, cuál fue el índice, y vamos a verificar la fecha de solicitud, ¿sí? Que es diciembre del 2023. Vamos a buscar el RIPTE de diciembre del 2023 y vamos a dividir el RIPTE de diciembre 2023 contra el mes. De ahí va a salir un coeficiente. Con ese coeficiente multiplico el mes. ¿Sí? Ustedes ténganme paciencia que es una abogada explicando matemática. Entonces, de esa manera, ANSES actualiza las remuneraciones. Si nosotros tomáramos, ven que acá les puse uno del 2007, la remuneración era 2.521. Si nosotros vamos al detalle de beneficio, el uno del 2007, la remuneración es 2.521. ¿La pueden ver? Sí, sí. ¿Se ve Sí, o se ve sí. muy chiquito? Bueno, está actualizado a 60.000 a 602.014.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros vamos a buscar el RIPTE del mes, del mes de enero del 2007, el RIPTE va a ser, vamos, espérenme que acá me haga un cuadrito, sería el RIPTE del 1 del 2007 contra el RIPTE del 12 del 2023. Entonces, vamos a buscar el cuadrito del RIPTE. Déjenme ver. Uy, acá está cargando. A ver, espérenme. Ahí. Vamos a buscar el cuadrito del RIPTE. Buscamos el RIPTE del año 1 del 2007. Esto a veces tarda en cargar. ¿Cómo estás, Cris? Bien, El 1 del 2007. ¿Dónde estamos? Ténganme paciencia porque este tarda en cargar, porque si uno lo googlea como RIPTE, Ministerio de Trabajo, trae solamente desde el 94. Entonces, este viene bien histórico, bien, va bajando de a poquito. Lo que yo hacía antes era armarme un Excel y con eso lo calculaba. Después me terminé comprando un sistema porque si no me era muy agotador mantener actualizado el sistema y al final ahora termino teniendo actualizadas las dos cosas porque para poder corregir al sistema. Bueno, acá no me lo muestra. 2007, a ver, déjenme ver acá si en este RIP del ministerio tengo 2007, descargar. Ana, perdón, el Sí. RIP te lo bajás de internet. ¿Lo Sí, podés sí, 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 bajar? sí, sí, lo bajás Está porque bien. se publica y se Sí, publica trimestralmente, ¿sí? Yo ahora bien. si quieren les paso el link, pero si vos lo googleás lo vas a encontrar. Lo saco. Sí, como en todos Sí, los índices. Ahí no sé si está Cipriano o se me fue Cipriano. Bueno, ahí lo tenía Cipriano, que es una tarea que tiene que hacer. Acá vos vas al 1 del 2007, una tarea que tiene que hacer como actuario, ¿no? Vas al 1 del 2007 y te dice, ah, no, pero acá no está. Este no. Déjame ver, párate. Yo me equivoqué. Espérenme, voy a dejar de compartir, me fui para otro. A ver si me lo actualiza, porque baja por el 70, 77. Ahora les muestro, ¿no? Es un Adobe 2007. Voy a ir despacito porque se va. 2007. Ya estamos en 2004. Bueno, no quiere bajar. igual para los que estamos en el consejo, es Sí, como ajustar por inflación. Es buscar claro. los índices y sacar Sí, tenés que el tomar. coeficiente. Ahora no quiere bajar, no sé qué le pasa a la página de internet, está medio como colgada, pero lo que vas a hacer es tomar el RIPTE de la fecha de solicitud, del RIPTE de la fecha de la remuneración y el RIPTE de la fecha de solicitud. Lo vas a dividir, eso te va a dar un coeficiente y por ese coeficiente vas a multiplicar, ¿sí? El coeficiente me daba 238,7808 por 2.500 y me da los 60.000 pesos que están actualizados acá, ¿sí? 2.500 y acá llego a la actualización. Pero así es Perfecto. como está calculando ANSES el, a ver si lo puedo lograr. No, no está cargando la página. Les puedo mostrar la hilera que marca. A ver, 2012.
2007, tengo que ir. Habíamos dicho, acá está, enero 2007, ¿no? Enero 2007. Sí, Entonces tienen que ir buscando cada mes, ¿sí? Toman enero 2007, 194.580 y después se van al 2023, que es la fecha de actualización. Con eso lo dividen, sacan el coeficiente y con eso van actualizando mes a mes. Y cada mes tienen que ir haciendo la corrección, ¿sí? En este caso, el RIPTE del 1 de enero es 194.58 y lo teníamos que actualizar al 12 del 2023. Vamos hasta el 12 del 23, sacamos el RIPTE del 12 del 2023, 46.462. Con eso dividimos, sacamos un coeficiente y ese coeficiente es el que le aplicamos al mes, ¿sí? Del 01 del 2007. Y así con todo. Uno puede hacerse un Excel o puede hacerse un sistema, ¿sí? A mí hoy por hoy ya por la rapidez con la que hay que ir, lo hago ya por sistema, ¿sí? Y de esa manera hacemos el control con respecto a al detalle de beneficio que nos dio ANSES para controlar si está bien pago. Cuando tenemos la fórmula combinada, porque la relación de dependencia nos va a computar doble, ¿sí? Si tenemos autónomos, recordemos que solamente computa el haber, el autónomo y el monotributo, ahí tenemos que hacer otro calculito más adicional, ¿sí? En este caso de acá, de este ejemplo de acá, que yo lo acabo de ver ahora, lo levanté ahora. Acá tienen un detalle de beneficio concreto. Acá se complica un poco la fórmula porque acá hay aportes simultáneos y la fórmula da distinta. Pero si nosotros queremos hacer el cálculo que hace ANSES o predecir cuánto va a cobrar una persona, es esa actualización la que vamos haciendo mes por mes. Y acá tenemos el haber, el conjunto del haber en relación de dependencia con las remuneraciones totales, ¿sí? Totalmente actualizadas, tanto del haber de la relación de dependencia, o sea, los últimos 120 meses actualizados, y y el total de las categorías de revista de autónomos. Si nosotros hiciéramos el 1.5 por lo que computa, 1.5 por 1710, que es 1.5 por 18, ese porcentaje se lo aplicamos acá y ahí nos va a dar perfectamente la PC y la PA, ¿sí? De esa manera actualiza ANSES los saberes y de esa manera hacemos las correcciones. No sé si les quedó alguna duda o si se las embrollé más. No, está perfecto. Una sola dos consultas. La PC, entonces, ¿cuánto tiene de tope? La PC, 35 Sí. años, Y la PAP, también. 35 las dos. Sí, la PAP vas a empezar a tener los topes, calculá 35 a partir de del 7 del 94, 94. creo que para el Sí. 2029 da. Listo. Buenísimo, Sí. gracias. Que después hay que hacerlo sacar, ¿no? Esos topes. Sí, acordate que tenés, Pablo, más de 9 topes. Estaba Sí, grabando, sí, ¿no? sí.